Yo tenía como 15 años y empezó a sonar un grupo que se llamaba Adolescentes. Yo ya estaba enamorada de él, pero era un amor... porque de uno de los integrantes. Sí, de ¿Cómo uno le de los parece, doctora? integrantes. Desde que nos casamos, música de esta gente, Pero era algo inocente. inocente. Que ella ha comprado sin permiso mío unos tiquetes para el Canadá que detrás de esta gente que ¿Para que yo fuera Canadá? también. Me ingenié todas para ir al hotel donde él estaba. Y bueno, y me desnudé, lo esperé desnuda. La imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón. Los días. Después de que mi papá se murió, se ha puesto con... Pero me está poniendo Yo como estoy cuero contando aquí de lo delante que de yo todo el sé, mundo. son 3 hombres Pero ya. santísimo. 3 hombres. Pero ahora él cree que él es mi papá. Porque me quiere controlar. El otro día lo vi con la llave, abriendo la puerta y todo, y esa es la Ajá, casa ¿y mía. dónde que Y va yo a no lo vivir? conozco y no lo Pero quiero si es mi conocer marido. tampoco. Que le Virgen hablando- de la Altagracia, cállese. Sí. ¿Vino Este es contigo? diferente. Sí. Pero Este si es sí. un niño. Tú me conoces a mí para estar hablando así. ¿Usted quiere algo solamente- serio? La O sea, tú vida no estás loca. buscando nada serio. Ella entonces. quiere la vida loca, Pero bueno, ahí doctora. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor francés Molière dijo: cuando más amamos a alguien, menos conviene halagarle. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Será verdad? Yo no creo que eso sea cierto. ¿Por qué habrá dicho eso Molière? Bueno, vamos a ver cómo se compara con el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, esta mujer ha metido a otro hombre en nuestra relación sin mi consentimiento. Él tiene que entender que mi corazoncito está dividido en dos y no pienso renunciar a él. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Lucía, tú eres la demandante de este caso. Así es. Difícil de entender porque eres el que dice que ha metido a un hombre en la relación. Pero bueno, tú eres la demandante, estás demandando a Walter. Explícame por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo a demandar a mi esposo porque me tiene congeladas nuestras cuentas en común y si esto sigue así, yo quiero la demanda de divorcio. Yo no pienso seguir así. Ok, espérate, vamos a ver si te entiendo. Te tiene congeladas las cuentas, o sea, no tienes acceso a A tus nada. cuentas bancarias, No, a las cuentas mancomunadas. sí. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Llevamos 4 años de casados. Esto nunca había sucedido y hace unos meses acá me congeló las cuentas, retiró el dinero de las cuentas, las pasó a las cuentas a nombre solo de él y no ¿Y no me da tienes dinero. acceso? Sí, no me da Sí, dinero. pero que- Ok, Cuenta pero, por qué. pero, ¿por qué? Bueno, esto es una historia larga. En realidad yo tengo mi corazón dividido en dos. O sea, no es así realmente como se escucha, ¿no? Porque él es mi esposo, yo tengo pues mi realidad, pero esto empieza hace muchos años atrás y yo quiero pues contar mi historia para que me entiendan por qué es. Sí, cuéntala porque yo también quiero entenderla bien. Bueno, mira, todo comienza en Colombia, yo tenía como 15 años y empezó a sonar un grupo que se llamaba Adolescentes. Yo sé que muchas personas lo conocen y es muy ¿cómo no? famoso y yo pues me enamoré de sus canciones, los escuchaba en la radio, tenía póster, bueno, todo de ellos. Cosas que le pasan Sí. a las chiquillas. Eso, yo tenía 15 años, ¿me entiendes? Claro. Y yo me enamoré y me volví una fan enamorada y un día me entero que van a Colombia. Y yo hice la fila larguísima, mucho tiempo, pues, para el concierto.
Y yo, bueno, estaba en primera fila, llegué al concierto. Yo ya estaba enamorada de él, pero era un amor. porque de uno de los integrantes. Sí, de ¿Cómo uno le de los parece, doctora? integrantes. Sí, bueno, Me sí. encanta esto. Una chiquilla, tenía 15 Tenía años. 15 años, ¿verdad? Ok, Y- de uno de los integrantes Sí. de los adolescentes. Ok. y ¿Cuál? yo- ¿Cómo se llamaba? Armando. Armando. Sí. Ok. Y yo empecé a seguirlo y me enamoré, ¿me entiendes? Yo quería que él se enamorara de mí, o sea, como yo ya estaba enamorada de él, yo quería que él se enamorara de mí, pero era algo inocente. Inocente. Ah, Bueno, pero sí, él doctora. lo Deje ve que de le otra cuente a ver si forma es ya, o inocente. sea, él lo Bueno, ve de otra semi forma. inocente. Vamos a decirle Sí. que era No, semi inocente. no hay era inocencia ahí. inocente del todo. Porque sí, bueno, ok, dale, Bueno, entonces, yo ¿qué era pasó? una niña, ¿Qué? doctora, yo tenía Claro, eras 15 una niña. años, Estas sí. son cosas que le pasan a Sí, los a niños. todas nos hemos enamorado de ellos. De algún y bueno, artista. y llegó el día del concierto, yo estaba en primera fila y yo me puse pues la mejor ropa. Y yo, habían 50.000 muchachas igual que yo tenía que llamar su atención, ¿me entiendes? Y bueno, y yo, a lo que muchas han hecho, yo cogí el brasier y se lo tiré Imagínese, allá. doctora, lo que hizo la niña de ¿Y 15 qué pasó? años Cuéntame, inocente. ¿qué pasó? Bueno, o sea, no le llegó al brasier. Y dije, no, los panties entonces, y llegué y me quité Imagínese los eso. panties y se los tiré y le cayó en la cara. Y ahí él me vio, por fin. O sea, esa fue la única forma del que él Que te se mirara. fijara, sí. La Ok. inocencia. Entonces, en ese... ¿Qué más Y bueno, pasó? y entonces yo me ingenié todas para ir al hotel donde él estaba. Oh. Yo quería que mi amor fuera otro amor, ¿me entiendes? Sí, tú querías entonces tener yo algo llegué, físico con el hombre. O sea, ya estaba enamorada, yo quería que él se enamorara de mí. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fuiste Y bueno, al hotel? sí, y preciso fue ese día conocí a este hombre, mi esposo, y entonces él tiene que estar agradecido también. Oh, de el que- día yendo al hotel para conocer al artista, lo conoces a el él. día del concierto, Sí. yo hacía eventos y ese día, pues, Sí, él era el encargado del evento, pues, en Colombia, y yo quería un autógrafo, una foto, lo que fuera. Y él no me dejó, pues, él claro, no me dejó si usted pasar, si él usted está, nada, se está él quitando los fue panties y se está niñera y quitando como- todo, ¿cómo le iba a dejar pasar? Pero yo quería, bueno, Bueno. en fin, gracias a él es mi esposo hoy en día. Entonces él debería estar agradecido. Súper por agradecidísimo. esto. ¿Qué pasó Claro. en el hotel? Bueno, y entonces yo me ingenié todo y bueno, Eso y me un tiene. amigo tenía en el hotel, me dio la llave y entré al cuarto. Yo ya quería pues hacer mi amor realidad y bueno, yo dije voy a sorprenderlo y bueno, y me desnudé, lo esperé desnuda, yo puse mi alma al desnudo Sí, para que él me el viera alma, como Mi todo. una alma al mujer. desnudo. El alma al Ajá. Mi desnudo, alma y sí. mi cuerpo al desnudo. Y bueno, y entonces él trató así como de taparme, pero pues ya, pues yo desnuda, solos. Entonces ahí fue donde empezó realmente nuestra historia de amor. ¿La historia de amor de quién? De el artista conmigo. Ya ¿De no Armando era- contigo? Sí, ya no era artista, sino era Armando conmigo. O sea, pero ya hicieron, o sea, tuvieron algo físico. Sí, o sea, fue ese día, ¿me entiendes? O sea, ahí se hizo realidad mi sueño. ¿Estuviste con él entonces? Sí, estuvimos ahí en el hotel y bueno, fue ahí. Ok. Wow. Vamos a hacer un corto receso. Vemos qué más pasó después de eso. Y me dices por qué no te dejas usar el dinero. Regresamos después de este corto receso. Ella ha comprado sin permiso mío unos tiquetes para el Canadá que detrás de esta gente que quería ¿Para que yo fuera Canadá? también. Sí. Doctora, compré 2 pasajes precisamente para darle la sorpresa para que no, fuera ¡qué conmigo. sorpresa! No, yo quedé sorprendidísimo. Te voy a dar una sorpresa y es la mía. Yo le pedí a la producción que si me podía traer la agrupación aquí. ¿Cómo así? a escuchar. Caso cerrado.